Muchas gracias en primer lugar a los organizadores por la invitación y a todos ustedes por estar aquí. Lo popularizó Carlos Gardel y todos le citamos siempre, pero en realidad la letra es de Alfredo Lepera. Me refiero al tango Volver, ¿no? Donde se dice que 20 años no es nada. Si es así, 10 años es la mitad de nada. Pero echando la vista atrás a aquella primera edición de Innova, parece que ha transcurrido una vida, ¿no? Han pasado tantas cosas en estos 10 años que realmente en otras etapas históricas habría habido varias generaciones en este tiempo para vivir todas esas cosas, ¿no? Así que las nieves del tiempo no solo han blanqueado nuestras sienes, desde luego las mías, sino que han dado un vuelco al sector de la cultura. Si les parece, voy a centrar la intervención en dos aspectos, en los dos lados de la cultura. Por una parte, en el consumo de cultura, cómo ha evolucionado el consumo de cultura en estos 10 años. Y por otra parte, en cómo ha cambiado el papel de los creadores y los intérpretes, porque ha cambiado y mucho en estos 10 años. Y luego haré un pequeño apunte sobre qué tendencias parece que se dibujan para los próximos años. Un futuro, evidentemente, de corto plazo, porque a largo plazo, quién lo sabe, ¿no? Para hacer un apunte sobre cómo ha evolucionado el consumo de cultura, necesito darles algunos datos, espero no abrumar. Y soy poco amigo en general de los PowerPoint, pero he recorrido algunos pantallazos para que sea más digerible. Pero antes de nada, quiero recordarles un dato que es muy importante y que con frecuencia no se suele tener en cuenta. La cultura supone en España el 3,4% del PIB. Para hacernos una idea y poder comparar, el 3,4% del PIB es exactamente lo mismo que la agricultura y la ganadería, dejando a un lado el sector de la industria agroalimentaria. O sea, la agricultura y la ganadería, que son tan importantes, evidentemente sin agricultura y ganadería estaríamos muertos, que son tan importantes, desde el punto de vista del PIB son exactamente lo mismo que la cultura. Bueno, la hostelería, que tanto nos preocupa a todos, que tanto nos preocupó durante la pandemia, el confinamiento. Vivimos en una ciudad, los que somos de Bilbao, vivimos en una ciudad llena de bares, España es un país lleno de hoteles, mueve muchísimo dinero. Bueno, pues la hostelería no llega a ser el doble que el sector de la cultura. La hostelería es el 6,2%. O sea que estamos hablando de un sector, de una realidad económica muy potente. Da empleo, por ejemplo, a 710.000 personas, o sea que menos bromas con la cultura. La cultura es algo verdaderamente importante. Yo recuerdo hace unos años una institución, que no voy a citar, recortó, una institución que entre otras cosas se dedica al fomento y la promoción de la cultura, recortó su presupuesto para actividades culturales de un año para otro un 40%. Y entonces, bueno, yo escribí una cosa diciendo, hombre, que en fin, que eso significaba asfixiar un sector importante. Y un atento comentarista, iba a decir amable, pero no, atento comentarista de mi texto, metió un comentario en internet llamándome de todo y diciendo que yo defendía los caprichitos, los placeres de la gente, pero que realmente era mucho más importante dedicar ese dinero a sostener, por ejemplo, la siderurgia. Bueno, en este momento la siderurgia en el País Vasco es menos, económicamente hablando, que la cultura. Cuando se celebró la primera edición de Innova, veníamos de un momento económico muy extraño. Empezábamos a remontar la crisis de 2008, aquella que empezó en octubre con la caída de Lehman Brothers, nada menos. Vivimos un espejismo de recuperación hacia 2010 y sufrimos una caída aún más profunda en los años 11, 12 y 13 para empezar a remontar a partir de ahí de verdad en el 2014. Bueno, vamos a ver a partir de ahí qué ha sucedido con el consumo de cultura, pero he hecho una pequeña trampa con las cifras. A ver, he empezado en el año 2011. ¿Por qué? Pues porque si empiezo en el 2013, estábamos tan abajo en el 2013, después de aquellos brotes verdes, algunos recordarán la expresión de brotes verdes del 2010, que parecía que se había acabado la crisis ya y lo que sufrió fue un hundimiento mucho más profundo en el 11. Estábamos tan abajo que cualquier resultado a partir de ahí era bueno. O sea, es como si tenemos un enfermo con 40,5 de fiebre y el día siguiente tiene 39,5. ¡Qué contentos! ¡Qué bien está! No está bien, está mal. Lo que pasa es que ayer estaba a punto de morirse. Entonces, si tomamos los datos desde el 13, todo es bueno. Vamos a tomarlos desde el 11.
El 11, que es un momento de caída, pero todavía no se ha caído mucho, bueno, porque además en la parte final de la serie tenemos un problema de oferta, no de demanda, sino de oferta. Claro, si los teatros están cerrados, sucedió en el 2020, no tiene sentido hablar de consumo de teatro. Es que no hay oferta. Luego, he dejado la estadística en algunas cosas en el 2019, que es el último año de normalidad, para ver qué es lo que ha sucedido. Evidentemente, la pandemia lo ha falseado todo. Para hacernos una idea, la pandemia cerró los teatros como no ha sucedido nunca, hablemos solo de Euskadi y España, no ha sucedido nunca en nuestra historia. Durante la Guerra Civil, los teatros de Madrid cerraron 2 días, exclusivamente 2 días durante la Guerra Civil. Durante la pandemia, los teatros cerraron varios meses. Nunca había sucedido nada parecido. Eso lo marca todo, evidentemente. Bueno, vamos a empezar con los datos, hacer un repaso rápido, no quiero abrumarles. Vamos a separar artes escénicas y luego vamos a hablar de libros. Bueno, 2011, 14.800.000 espectadores en las artes escénicas. Veníamos en el año 2008, en el año 2008 atábamos perros con longanizas, es decir, el país era un país de ricos, ¿no? Del 8 al 11 se había producido ya una caída fuerte, seguimos cayendo, pero en 2019, justo antes de la pandemia, bueno, pues casi habíamos recuperado el nivel de 2011, repito, no el de 2008. En recaudación habíamos subido un poco por la subida del precio de las entradas, no por otra cosa, porque espectadores hay menos, pero todavía estábamos a una cierta distancia, menos distancia, pero a una cierta distancia respecto de la que teníamos en 2011. Si esto lo referimos al País Vasco, las cifras son un poco peores. A ver, en espectadores de 1.130.000 a 1.070.000, pero veníamos de 1.430.000 en el año 2011. En el 2011, no en el 2008, es el mejor año de la serie histórica, el 2011 en el País Vasco. Curiosamente aquí lo de los brotes verdes nos lo creímos. Bueno, la recaudación, pensemos que mientras que en España había subido, por efecto del precio de las entradas, aquí había bajado. Y todavía estamos muy lejos de la recaudación que se había producido en el 2011. Vamos a desglosarlo ahora por distintas actividades, porque aquí sí que vamos a ver diferencias muy notables. El teatro ha resistido bastante bien la crisis y todo parece indicar que va a salir bastante bien de la pandemia. Tenemos que el número de espectadores era casi igual en el 19 que en el 11. Bueno, la recaudación era sensiblemente mayor, también por la subida del precio de las entradas. Aquí la cosa cambia sensiblemente en la ópera. 2011, 1,27 millones de entradas vendidas en España. Perdón, 2008, 1,27 millones, 2011, 990.000, es decir, una pérdida de casi 300.000 espectadores en solo 3 años. 8 años después, otros 220.000 espectadores perdidos. En el 2019 estábamos en poco más de la mitad de los espectadores. Y si la estadística en vez de coger en el 19 la cojo en el 17, estamos en menos de la mitad. Es decir, se había recuperado algo, pero en cifras realmente muy bajas. Y en el caso de la recaudación es tremendo. O sea, se ha perdido la mitad exacta de la recaudación. Desde el año 2009 se ha perdido un tercio largo desde 2011. Luego veremos que esto va a ocasionar algunos problemas. Curiosamente, la música clásica no incluye la ópera. La música clásica ha tenido mejores resultados, porque en 2019 se habían alcanzado casi las cifras mejores de la serie, que era en el 2011. Y en la recaudación se había superado el máximo histórico. La música clásica se había recuperado muy bien. En música popular ha sido espectacular lo que ha sucedido, porque si bien es cierto que en número de espectadores en el 19 simplemente se había recuperado el número del 11, pero estábamos mucho peor que en el 2008, pero la recaudación casi se ha duplicado. Desde el máximo, digamos, histórico previo del 2010, prácticamente se ha duplicado. Lógicamente también por la subida del precio de las entradas. Y esto es muy llamativo.
abandonamos por un momento las artes escénicas y nos vamos a la música grabada. Recordarán ustedes que hace unos años se hablaba de la muerte del sector de la música grabada. Bueno, pues las cifras dicen que este muerto ha resucitado, porque en 2008, ese año que todo era maravilloso, que había dinero para todo, veníamos de 273,6 millones de euros de ventas. En solo 3 años habíamos bajado a la mitad. Eso es un hundimiento espectacular, pero resulta que en 2019 ya habíamos superado la cifra del 2008. La gente, por fin, se ha acostumbrado a pagar por la música grabada, después de haber estado unos años en los que parecía que los artistas no tenían derecho a cobrar, ¿no? El cine es un espectáculo que depende mucho de algunas películas, de que haya 3, 4, 5 películas con tirón a lo largo del año. Pero la tendencia está muy clara. He puesto una cifra muy antigua. El máximo histórico de venta de entradas de cine en España se produce en el año 1968. En un país con 33 millones de habitantes se venden 376,6 millones de entradas. Es decir, cada español ese año fue algo más de 11 veces al cine en términos de media. Pensemos en la enorme cantidad de gente que vivía en pueblos pequeños en ese momento, donde no había cine y que no iba nunca al cine. O sea, la gente que vivía en las ciudades iba muchísimo al cine. En el año 2019 se han vendido 105 millones de entradas, que es más que el 2011, pero que es poco más de una cuarta parte que en 1968, ojo, con 46 millones de habitantes. En este momento no. En 2019, cada español iba en términos de media 2 veces y media al año al cine. Ya saben ustedes que el sector de las plataformas digitales no es precisamente el más transparente del mundo. Es imposible saber cuántos abonados tienen, cuánto consumo realizan. Como ninguna de ellas declara sus cuentas en España, ni siquiera sabemos tampoco estrictamente el dinero que ganan en España. De manera que esto se sabe por encuestas. El 52%, es decir, algo más de la mitad de la población, en el año 2019, había visto en streaming o descargado algún contenido audiovisual. Esto no significa que haya pagado por él, significa que lo ha visto. Bueno, es el único dato que tenemos. Pero claro, tampoco sabemos cuántos contenidos audiovisuales. 1, 2, 5, 10, 15, 50, no sabemos cuántos. La encuesta pregunta, ¿se ha descargado usted algún contenido? Vamos a ver qué sucede con los libros. 199,8 millones de ejemplares vendidos en el 11, 2.772 millones de facturación. El máximo histórico se dio en el año 2008, ese año de prodigios de 2008, 3.190 millones. No hay cifras todavía definitivas del 2021. Aquí sí he traído los datos al 2021 por una razón, y es que la pandemia y el confinamiento no afectó a los libros. Uno podía seguir pidiendo libros desde su casa y se los traían, y de hecho eso reactivó el sector. La pandemia le ha ido genial al sector editorial. Bueno, pues nos hemos quedado muy cerca en el 2021 del récord histórico. Un sector al que le ha ido muy bien. 2 datos para complementar. El libro digital es el 7,3% de la facturación en España. En el año 20 creció mucho, por razones obvias, no hace falta explicarlo. En el 2011 era el 3%, es decir, se ha más que duplicado. El audiolibro ya está usado de manera habitual por el 5,2% de los lectores, eran menos de la mitad. En el 2018 ni se contemplaba las encuestas en el 2011, y les he puesto ahí una previsión mundial, pasar de 5.000 millones de dólares en la facturación de audiolibros del año pasado a 20.000 en el 2030, es decir, multiplicar por 4, y los podcasts multiplicar por 5 prácticamente. Bueno, y ahora vamos a ver desde el punto de vista de los creadores qué es lo que ha sucedido. Estoy mirando el reloj para no pasarme de hora. Bueno, primera cuestión. El autor, el creador, el intérprete está cada vez más relacionado con el marketing del producto. Realmente la promoción del producto forma ya parte de su trabajo, en algunos casos incluso por contrato. Hay cantantes, violinistas, pianistas, intérpretes de teatro que en su contrato con un teatro, con
con un sello discográfico, con lo que sea, pone que están obligados a hacer X entrevistas o X campañas de promoción del producto. Lo ponen por contrato porque antes algunos se resistían a ello. Ahora ya están obligados, por lo tanto, tienen que hacerlo. El tiempo requerido para entrevistas, presentaciones, coloquios, etcétera, etcétera, en muchos casos es tan importante como el tiempo de la creación o el tiempo de la preparación de la interpretación, en el caso de un actor, una actriz, un pianista, un violinista, un director de orquesta, ¿no? Que no crean, sino que recrean, ¿no? Una vez le oí decir a Dolores Redondo que el año que ganó el Premio Planeta, durante el año siguiente prácticamente no pudo escribir nada, porque durante el año siguiente solo viajaba. Viajó por toda España, viajó por Latinoamérica, como pasa con todos los ganadores del planeta, ¿no? Y en esas circunstancias es muy difícil escribir, cuando uno ha perdido el sentido de la hora, porque acabas de cruzar el Atlántico, porque pasas de México a Argentina, duermes cada noche en un hotel diferente, es muy difícil concentrarse, es muy difícil seguir el hilo del trabajo. Hay incluso quien domina perfectamente los distintos tiempos de la promoción. Les voy a poner un ejemplo que no lo estoy criticando, por favor, no lo vean así, al revés, lo considero que lo maneja como nadie. Se llama Pedro Almodóvar. Cuando Pedro Almodóvar empieza a escribir el guión de una película, Pedro Almodóvar, no él, obviamente alguien en su nombre, llama a los medios para decir que Pedro Almodóvar está ya preparando su próxima película. Cuando Pedro Almodóvar termina el guión, 3 o 4 meses después, se publica, sale en el telediario, Pedro Almodóvar ya ha terminado el guión de su propia película. Cuando 3 meses después Pedro Almodóvar y su hermano Agustín y el equipo están buscando localizaciones, salen siempre en algún telediario diciendo Almodóvar y su equipo están en Cuenca buscando localizaciones para la película y qué bien, qué contentos están en Cuenca de que la próxima peli de Almodóvar va a transcurrir en la ciudad. Cuando Pedro Almodóvar empieza el rodaje, por supuesto sale en todas partes. Empieza el rodaje Antonio Banderas, Penélope Cruz, en la película de Pedro Almodóvar. Cuando termina el rodaje salen los actores, ya hemos terminado el rodaje, qué película más maravillosa. Cuando la película se estrena en un festival, por supuesto salen todos. Y cuando la película finalmente se estrena en los cines, todos vuelven a salir. Para cuando la película se estrena en los cines, la gente ha leído o ha visto en la televisión no menos de 10 o 12 reportajes sobre esa película. ¿Existe mejor campaña de marketing? Manejo de las redes sociales. A los creadores se les pide hoy que estén en las redes sociales. Bueno, ya se sabe, ya se ha comentado más de una vez que tener muchos seguidores es siempre bueno para que uno le editen, por ejemplo, le publiquen un libro. Luego eso no garantiza que se venda, pero es bueno, ¿no? Relación directa con los destinatarios. Hoy un escritor ya no puede vivir en una torre de marfil. Antes, hasta no hace muchos años, había escritores que no concedían entrevistas, incluso que vivían alejados del mundo. El caso Salinger es perfectamente conocido por todos ustedes, ¿no? Que la gente, no hay fotos de Salinger a partir de cierto momento, ¿no? Vivía en un lugar remoto y ni siquiera permitía que la gente se acercara a su casa. Bueno, eso por supuesto se acabó. Tienen que tener una interlocución con los destinatarios a través de las plataformas como sea y continua. Hay algunas diferencias en cuanto a los canales de distribución. Hay autores con mucho éxito en el mundo digital y son precisamente aquellos que tienen más presencia en el mundo digital. Por ejemplo, Juan Gómez Jurado, que estuvo en la edición pasada de Innova, es un autor con una actividad extraordinaria en el mundo digital. ¿Cuál es el autor que vende más libros en formato digital? Juan Gómez Jurado. ¿Juan Gómez Jurado es el que más libros en papel vende? No. Vende mucho, pero no es el que más libros vende. Pero sí es el que más vende en el mundo digital y es el que tiene más presencia en el mundo digital. Evidentemente no es casualidad. Además de eso, los creadores hoy, los intérpretes, organizan eventos, participan en cursos de verano, dirigen festivales literarios, forman parte de jurados de todo tipo. Hay escritores que forman parte de jurados de cine, cineastas que forman parte de jurados literarios, salen en la televisión, los vemos en programas Operación Triunfo, Got Talent, etcétera, etcétera, y aparecen cantantes de ópera, escritores, bueno. Y cada vez más el intérprete se convierte a sí mismo en un producto que se asocia a su labor artística. En Instagram, sobre todo, nos encontramos con
escritores, escritoras que hacen vídeos cuando están preparando una novela, cuando están paseando por el escenario de la misma, cuando la novela se va a publicar, hacen juegos, se visten con la ropa de alguno de los personajes de su novela y le preguntan a la gente antes de que salga, a ver, ¿de qué época voy vestido? A ver si sabes de qué va esto. Bueno, muchos artistas plásticos han usado su cuerpo, se han fotografiado, se han tatuado, algunos han hecho barbaridades mayores. Los escritores también lo usan a su manera. Esto es lo que ha sucedido desde el punto de vista de los creadores. Hoy un creador dedica una parte relativamente poco importante, comparado con hace 20 años, a la creación y mucho tiempo a la difusión de su trabajo. Asier Polo, un violonchelista bilbaíno estupendo que todos ustedes conocen, me dijo una vez que desde la crisis del 2008 y desde este cambio de paradigma de la difusión de la obra, él trabaja el doble para ganar la mitad. Cuando decía trabaja el doble no se refiere solo a tocar el doble del violonchelo, a dar el doble de conciertos, se refiere a dar más conciertos, pero también a hacer más cosas vinculadas con su trabajo. Muy brevemente, que nos quedan 3 minutos, algunos apuntes sobre lo que pienso yo al hilo de los datos que hay que puede suceder en el futuro. Bueno, el libro digital no termina de imponerse. En Estados Unidos están cayendo las cifras de ventas del libro digital. Parece que solo tiene sentido en algún tipo de obras de consulta. Desde luego en poesía no se vende nada, en narrativa muy poco. El libro tradicional recupera terreno. ¿Por cuánto tiempo? Pues nadie lo sabe, pero los editores son optimistas. Por cierto, los autores están encantados, porque los autores cobran derechos de autor por unidad de libro vendida, el precio del libro de papel es más caro y encima el precio del libro digital es más barato, es mucho menos y el porcentaje que se lleva es relativamente parecido. Es un poco mayor, pero luego hay que descontar algunas cosas. Con lo cual, claro, si de un libro que vale 20 euros en papel se lleva 2 euros, de un libro digital que se vende por 9,90, pues igual se lleva 1,20, ¿no? Con lo cual le interesa vender un libro en papel. En cine, las salas atraviesa un momento malísimo, horrible, horrible. La mayoría del público son jóvenes que van a ver películas de acción, el público adulto opta por otras salas, por otro tipo de cine y muchas veces por quedarse en casa y verlo en plataformas. No es lo mismo, evidentemente, que ver el cine en una pantalla como esta o más grande, pero también es cierto que asistir a las salas a veces no es una grata experiencia. Es todo un montón de molestias. Los museos siguen conservando su atractivo, pero este atractivo han subido un poquito los espectadores, los visitantes de los museos hasta 2019, pero ese atractivo está muy vinculado al turismo. Si el turismo internacional no se recupera a las cifras previas a la pandemia, y los analistas dicen que va a tardar muchos años en recuperarse, el número de visitantes de los grandes museos va a decaer irremediablemente. Los espectáculos en vivo mantienen su atractivo, pero de una manera muy desigual. Teatro, pop, conciertos de música clásica estaban en un buen momento antes de la pandemia. Otra cosa es si van a recuperar esas cifras después de esta peste. Claro, no tenemos una experiencia histórica semejante para saber lo que va a suceder. Por lo tanto, no podemos analizarlo con demasiado rigor, ¿no? No va a ser fácil, porque está costando mucho que lo recuperen, pero incluso en espectáculos como el fútbol, los campos no están igual de llenos que en 2019. El ballet y la ópera lo tienen muy difícil. El ballet es marginal en España, absolutamente marginal, y la ópera el problema que tiene es que es un espectáculo de producción muy cara, su precio es necesariamente elevado, y sobre todo si volvemos a tener otro episodio de crisis económica profunda, pues va a ser muy difícil mantenerlo. Todos conocemos gente que pide créditos para renovar el carnet del Atleti. ¿Cuánta gente conocemos que pide créditos para renovar el carnet de la ópera? ¿No? Y el resultado suele ser habitualmente mejor. La gente sale muy cabreada de los partidos de fútbol o de una buena parte de los partidos de fútbol. En cambio, la gente sale poco cabreada de la ópera o del teatro, porque sabe a lo que va y porque normalmente el producto es bueno. Y la última cuestión, que estamos acabando el tiempo, el título era como una montaña rusa con perdón. En Rusia las montañas rusas las llaman montañas americanas. Hemos vivido una montaña rusa. Si hubiera que hacer una curva, habríamos empezado en el 11 así, habríamos bajado hasta el 13 al 14, habríamos subido hasta el 19 y no tenemos los datos porque no tiene sentido, porque no ha habido prácticamente actividad en el 20 y el 21, pero se habrían desplomado en el 20 y el 21. El problema es qué va a pasar.
si vamos a empezar a subir de nuevo, vamos a estancarnos abajo. Y esto depende de muchas cosas, algunas puramente estructurales, cada sector tiene su tendencia, y otras que no tienen nada que ver. No podíamos prever una pandemia, no podíamos prever una guerra, de manera que cualquier pronóstico es de mucho riesgo. Si les parece, dentro de 10 años nos reunimos de nuevo y vemos lo que ha sucedido, y entonces además comprobaremos si 20 años no son nada o son mucho. Muchas gracias, buenos días.